la verdadera oportunidad para terapeutas que quieren dejar de sobrevivir y buscan construir un negocio holístico. Lo que les voy a mostrar seguramente va a cambiar su vida en estos minutos y de manera completa, tu economía, tu propósito como terapeuta, como líder espiritual. Justo como lo hizo Mini, una persona que hace parte de nuestro programa, que pasó de 0 seguidores a 80 en 4 días y asimismo generó más de $300 con sus terapias. También está Jareni, que Jareni trabaja bajo el modelo Uno a Muchos, y allí con su círculo de mujeres logró llenar de manera presencial los cupos que tenía dispuestos para ese encuentro. Y eso se logró con la estrategia y la comunicación correcta. También hay grandes expertas en nuestro mercado que iniciaron como terapeutas, como María José Flaquet, Tatiana Arias, Tatiana Jiménez, Altair Wright, todo lo que tiene que ver con también Nari Astral, que decidieron hacer de sus carreras un negocio holístico y hoy generan miles y millones de dólares al año. Entonces, ¿qué pasa? También podría quedarme ahí horas contándoles sobre las diferentes mujeres brillantes, intuitivas, con dones, que decidieron construir su negocio holístico alineado con su propósito y definitivamente sus vidas cambiaron de manera completa. Quiero que se queden porque es muy importante que sepan que la información que les voy a dar puede cambiar sus vidas y su economía. Mi nombre es María Virginia Pereira, soy psicóloga, terapeuta holística, soy maestra de terapeutas, específicamente en las técnicas y en las herramientas que se requieren para ejercer como terapeuta, y he mentoreado a más de 600 terapeutas en este camino. Y quiero contarles que hace algunos años, más o menos unos 3-4 años, pasé por ese periodo de confusión donde pensaba que el éxito era servir sin recibir, que cobrar me hacía menos espiritual y que cuando inicié a dar mis terapias pues también empecé desde cero, como muchas de ustedes están empezando o ya han empezado. Y en este recorrer y en este camino me di cuenta en estos últimos meses cómo muchos terapeutas estaban viviendo eso que yo transité. Esas situaciones que eran similares, que no se sentían merecedoras, o que no sabían vender, o que no sabían por dónde empezar, o que no sabían cómo estructurar su servicio. Y si antes, pues para ser sincera, antes de tener éxito con mi profesión probé de todo, ustedes no se imaginan, y estoy segura que siempre en ese camino traté de encontrar la mejor forma para vivir de mi propósito, que sé que es lo que ustedes están buscando, vivir muy bien económicamente haciendo lo que hacen. Y también pues esto implicó apartarme de la crisis que estamos viviendo en Latinoamérica, que no es un secreto para nadie, donde las noticias solo hablan de que la economía decrece y el 2026 no va a ser la excepción. La comida, los alquileres, los enseres, cosas tan normales como salir a comer están demasiado costosas y nos cuesta cada vez más poder tener esos espacios. Y quiero decirles que la situación en la que, si en la situación en la que ustedes están les resulta cómoda o están en su zona de confort y realmente no están deseando cambiar su vida, este video no es para ustedes, ¿sí? Este video es para las personas que quieren generar más de $1000 al mes de producto de sus terapias o de sus ejercicios como líderes espirituales. También para las que quieren tomar un don o sus dones como un negocio real y no como un hobby. Para quienes quieren trabajar desde su casa sin tener que descuidar otras áreas o los niños o un trabajo part-time o algo que para ustedes sea importante, o si ya tienen consultantes, pero la mayoría de estos son referidos o recomendados. También aplica para las personas que no tienen una estructura, pero que desean tener un negocio rentable y sobre todo sostenible en el tiempo. También quiero pedirles que se queden hasta el final, porque les voy a compartir un paso a paso para que puedan vivir de su propósito lo antes posible. En todo lo que tiene que ver con este mercado holístico nos estamos enfrentando a una problemática, y es que entramos a una certificación y creemos que al salir vamos a, pues o al certificarnos o tener el diploma, vamos a vivir de una manera abundante haciendo lo que amamos, y eso es súper alejado de la realidad. Les quiero contar unos datos
muy duros y muy confrontativos que hemos encontrado en toda esta investigación, y es que 8 de cada 10 terapeutas no vive de sus dones, o porque se sienten confundidas, o porque no tienen la estructura, o porque no se sienten merecedoras, o incluso porque sienten que hacen mucho pero no avanzan de la misma manera. Y la mayoría piensa que lo que se necesita para poder ser suficiente y poder entregar su servicio al mundo es llenar su pared de diplomas y de certificaciones. Y sí, está muy bien formarse, pero cuando yo me formo y no pongo en práctica eso que estoy aprendiendo o que ya aprendí, se vuelve entretenimiento muy caro. Y además puede bloquear nuestro flujo de abundancia. ¿Por qué? Porque si yo solo recibo y no entrego al mundo aquello que yo tengo para ofrecer, esa transferencia no se da el flujo natural de la energía del dinero. La buena noticia que les tengo es que de esas 10, 2, sí han logrado vivir de su propósito con abundancia. Y yo quiero que ustedes hoy sean de parte de ese número, porque quiero subirlo, porque quiero ver a cada una de ustedes que han puesto su tiempo, su don, su trabajo personal, su sanación al servicio de poder vivir de esto. Y somos merecedoras de vivir de nuestro propósito. Pero para ello debemos bajar a tierra nuestro trabajo, eso que hacemos, y hacernos responsables de eso y de lo que implica, ¿sí? Y por supuesto poner dinero sobre la mesa para no solo formarnos en temas de técnicas y herramientas, sino también en cómo estructurar un negocio como tal. Ahora, ¿cómo van a ser parte de este número de terapeutas que prosperan y que tienen un negocio holístico sostenible? Aquí es donde existe una gran oportunidad para ti, para que dejen de sobrevivir y para pensar todo el tiempo cómo llegan a fin de mes o cómo le doy una estructura real a mis sesiones. Según la data o los datos que hemos encontrado con respecto al crecimiento del mercado holístico, quiero que sepan que el mercado global de los servicios de terapia online, ¿sí? Está teniendo o va a tener entre el 2024 y el 2029 un crecimiento del 27,3%, ¿sí? Ahí se nos abre una oportunidad inmensa para poder ser cada vez más y sobre todo aprovechar que, si bien hay apogeo, cuando ya salga al mundo toda esa cantidad de personas que van a empezar a generar esos ingresos, ustedes ya tengan un camino adelantado y puedan ir teniendo mayor posibilidad de diferenciación, mayor posibilidad de ya tener un negocio más estable en el largo plazo. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con el mercado específico de bienestar y salud, que es donde nosotros pertenecemos, va a crecer específicamente entre 2025 y 2029, entre 2025 y 2029, un 7,1%. Entonces, ¿qué pasa? La brecha de oportunidad está abierta, pero solo las terapeutas que aprovechen este momento de verdad, hoy y ahora, van a lograr ser prósperas en los próximos meses. Y recuerden que no es falta de capacidad, no es falta de dones, es específicamente falta de claridad, de guía y de estructura, ¿sí? Y aquí quiero ser muy clara con ustedes, y es que la mayoría de las terapeutas no fracasan porque no sean buenas, fracasan porque nadie les enseñó cómo convertir su don en un servicio claro, que fuera vendible y sobre todo sostenible en el tiempo. Nos enseñaron técnicas, nos enseñaron herramientas, nos enseñaron a sanar, pero no nos enseñaron a estructurar, no nos enseñaron a cobrar y no nos enseñaron a vender sin traicionar nuestra esencia, ¿sí? Entonces, eso lo que ha hecho es que ha llevado a que muchos terapeutas improvisen sesiones, duden al decidir qué precio dar y sobre todo decirlo, dependen casi que el 100% de referidos y cada mes empiezan en cero. Y les quiero decir que esto no es espiritualidad, eso es una falta de un modelo y de la construcción de un negocio de verdad. Les voy a resumir 3 errores que yo he visto en todo este camino como terapeuta, maestra y mentora de terapeutas, que muchas de ellas son brillantes, me atrevería a decir que un porcentaje muy alto son brillantes, y cuando estoy en contacto con ellas empiezo a identificar que muchas de ellas venden herramientas pero no la transformación que brindan a sus consultantes.
Por ejemplo, la gente no compra Reiki, no compra tarot, no compra los registros akáshicos, compra aquello que va a cambiar su vida después de trabajar con nosotros. Sí, ese es el primer error, vender herramientas y no la transformación. El segundo error más común es que no tienen un servicio estructurado. ¿Eso qué implica? Que cada sesión es diferente y no tiene como un hilo conductor o una lógica. Entonces nuestra mente se siente insegura, y cuando nosotros no estamos seguras, pues no vamos a cobrar con claridad y sobre todo con tranquilidad, ¿sí? Y el tercer error, y no menos importante, es que no tenemos o no tienen un servicio, específicamente un modelo o un sistema para atraer clientes. Si dependen única y exclusivamente de recomendados, ustedes no tienen un negocio, tienen suerte intermitente, ¿sí? Y eso pues también hace que no se cumpla con la sostenibilidad o lo que se requiere de un negocio específicamente, que no sea solo como una montaña rusa de ingresos y de meses empezando en cero, sino que pueda tener como una sostenibilidad, y por eso hablamos del tema de abundancia. Ahora, las terapeutas que hoy viven bien de su propósito definitivamente entendieron algo que es clave, y es que su don es sagrado, eso no es discutible, pero su negocio necesita estructura, y sobre todo que ayudar o acompañar no está peleado con el cobrar, y que la espiritualidad no se opone al dinero, sino que se sostiene con él. Y la verdadera diferencia entre las terapeutas que hoy sobreviven y las que prosperan no es la energía, es la decisión que toman, ¿sí? Y la decisión está enfocada en que no solamente es tener el don, sino compartirlo, pero yo también debo recibir un beneficio por ese flujo que les decía ahorita del dar y el recibir. Ahora sí, entonces voy a revelarles ese paso a paso para que puedan vivir de su propósito lo antes posible. Pero antes quiero aclararles y recordarles que este camino no es para todas, ¿sí? Este camino es para ti, si quieres generar ingresos reales con tu práctica. Si estás lista para tomarte ese don que tienes o esos dones como un negocio. Para las que también saben que seguir improvisando ya no es una opción, que el desgaste es mucho. Y para las que puedan decidir por ustedes mismas y comprometerse a ejecutar. El 80% de un proceso de construcción de un negocio rentable es específicamente de la terapeuta, y el 20% corresponde al acompañamiento que hace un mentor, sea estratega digital o de estructura holística. ¿Sí? Aquí el compromiso es vital, ¿sí? Dependerá de cada uno de ustedes y de cada una de ustedes qué tan rápido se dé el resultado. Ahora, esta información no es para ustedes si ustedes solo están buscando motivación, si están buscando a alguien que las convenza, si no están dispuestas a cambiar la manera de hacer las cosas, ¿sí? Porque les ha venido funcionando, o porque hoy no pueden invertir sin accionar, ¿sí? Y este paso a paso que les voy a dar para que puedan vivir de su propósito y construir un negocio holístico viviendo de manera abundante como terapeuta, tiene 3 fases importantes. La primera de ellas es despertar tu propósito. Aquí básicamente es poder comprender si esta vía que yo estoy tomando de ser terapeuta, si es lo que quiero. Y cuando hablo de lo que quiero, lo digo desde esto que yo puedo hacer toda la vida y que me genera satisfacción, que a su vez puede cambiar el mundo y que a su vez puedo recibir un pago por él, ¿sí? Y desde aquí, pues eso implica limpiar esas creencias limitantes que venimos cargando sobre cómo conectar con la abundancia que traerá nuestro negocio, ¿sí? También está el tema de que en este camino puede ser que ustedes decidan que esto que ustedes están decidiendo construir como negocio no sea su camino, y también está bien, también es una opción, ¿cierto? Pero aquí lo importante es que se dé ese reconocimiento, y sobre todo como mi propósito al construirlo, al encontrarlo, al reconocerlo, ¿sí?
con qué herida se conecta que va a ser mi medicina para el futuro, ¿sí? Usualmente nuestra herida o nuestras heridas determinan un punto de partida importante para decidir qué medicina es la que voy a ofrecer. No solamente desde la herramienta, sino también desde el nicho de mercado o los clientes específicos a los cuales me voy a dirigir, ¿sí? También acá en esta parte de diseña tu propósito está es identificarme como ser terapeuta. ¿Qué implica para mí ser terapeuta? ¿Sí? Que esa es otra de las cosas que al entrar a una certificación no nos enseñan. A cómo sostener un momento de crisis de un consultante, a cómo, qué hacer cuando un consultante decide no volver, ¿sí? Entonces eso también está allí dentro de esa primera fase. La segunda fase es pasar de la energía a la acción. Y esto se hace de la manera más coherente, ¿cierto? De creer en ustedes y de querer construir actuando. Porque, como les decía ahorita, la información sin acción es solo entretenimiento. Y la acción es un salto de fe hacia el propósito de cada una de ustedes. Porque aquí lo que implica es ordenar y aplicar esas herramientas y esas estrategias de venta y sobre todo esa estructura de negocio. Y aquí definitivamente tenemos que ir un poco a la especificidad, que tiene que ver con construir una oferta, ¿sí? Identificar a quién específicamente se le va a vender, cómo lo vas a vender y sobre todo cómo vas a dar ese servicio a los demás, ¿sí? Nosotros, como les decía ahorita, este es uno de los mayores errores y es que yo vendo Reiki, yo vendo alineación de chakras, pero es demasiado genérico, entonces las personas no logran identificarse y no logran decir, ay, me están hablando a mí. Y cuando yo logro esa identificación, para mí es más fácil creer en esa persona, pues como hacer espejo por resonancia y por historia de eso que yo estoy ofreciendo. Y que en ese ofrecer no es solamente, o sea, la herramienta es el medio, pero el fin es la transformación. Y debemos comenzar por definir un mercado lo suficientemente específico para que ese mensaje que damos de transformación sea claro y esté alineado con esas necesidades o los problemas que esté viviendo ese cliente o ese consultante futuro. Entonces aquí les cuento todo esto porque también vale la pena contarles o decirles que en mi programa de aceleración les damos todas las técnicas y todo ese paso a paso para lanzarse a redes con bases sólidas y también sobre cómo llevar ese negocio en orden y cómo llevar ese servicio o esa transformación a otro nivel. Y es que es parte de esa oportunidad que ustedes tienen de impulsar ese negocio a través de redes sociales, porque los negocios de redes sociales o el negocio digital se tiene un potencial inmenso de llegar a todo el mundo, de trabajar desde casa y hacer crecer más rápido un negocio de lo que se haría de manera presencial, ¿sí? Ahora hasta los negocios uno a muchos o los modelos uno a muchos, es decir, círculos, terapias grupales, acompañamientos grupales, cada vez está teniendo más auge hacerlos online, ¿sí? Porque se puede expandir esa transformación y ese mensaje a todo el colectivo y eso pues genera que todo lo que estamos haciendo impacte a la sociedad y de alguna manera cambie el colectivo, transforme un poco el colectivo. La tercera fase o paso es expande tu impacto. Aquí ya ustedes debieron haber construido todas esas bases que van a permitir generar pues un crecimiento real y sobre todo ingresos sostenibles con la práctica que cada una elija y su negocio, entendiendo cómo funcionan las ventas en redes y cómo vender en uno a muchos, ¿cierto? Y como les mencioné hace un par de minutos, esa brecha de oportunidad está abierta en estos momentos porque millones de dólares se mueven en este mercado digital y nosotros como terapeutas podemos aprovechar esa oportunidad vendiendo los servicios y construyendo todo este negocio a largo plazo y que tenga crecimiento y sostenibilidad. Por supuesto, hoy es la decisión de cada una de ustedes de seguir siendo una espectadora
o ser protagonistas de nuestra vida o de sus vidas. Si seguir postergando, si seguir procrastinando mientras ves cómo otras lo logran, o si definitivamente quieres tomar acción de una vez por todas, ¿sí? Y es que no necesitas ser experta ni en redes, ni en ventas, eso se lo damos en nuestro programa Alquimia Cuántica, que es mi programa de aceleración para negocios holísticos. Y quiero decirles que no es un curso más, porque ustedes aquí no se quedan perdidas entre tantas. En realidad es un acompañamiento real de mi parte y de mi equipo de redes y de estrategia y de marketing para que avancen con su negocio desde cero. Quiero contarles qué hay en este programa. Tenemos más de 25 horas de contenido que está absolutamente pensado para guiar y orientar a terapeutas sin mucha experiencia, para que se vuelvan expertas en comunicar y en vender, aparte de construir una ética como terapeutas, ¿sí? También van a aprender acerca de cómo volverse líderes de su vida, cómo vender y cómo escalar por redes sociales, cómo poner precios donde dejen de regalar sesiones. También van a descubrir de mi mano cuál es su identidad terapéutica, van a poder diseñar su modelo terapéutico y diseñar sus sesiones con un proceso lógico, con hilo conductor y sobre todo con un inicio desde una identidad terapéutica, con un seguimiento o mantenimiento pues del cliente, con un seguimiento, con una verificación de avances y con un cierre, ¿sí? Y recompra. Entonces aquí van a tener absolutamente todo lo necesario, ¿sí? Nuestro programa está dividido en 5 módulos principales que abarcan el crecimiento de todo lo que es el negocio holístico, ¿sí? Además de todo eso, pues van a tener acceso a una comunidad privada de terapeutas exitosas que están en el mismo camino que ustedes, donde una vez al mes nos reunimos en un círculo de la palabra y contención para tocar temas personales, para acompañarlas en todos esos cambios, en todas esas transformaciones, en las resistencias, en todo lo que va ocurriendo en este proceso de cambio, sobre todo de pasar de lo espiritual un poco a darle como ese tinte de negocio a su práctica. Y aquí tendrás pues también un acompañamiento directo conmigo y con mi equipo en diferentes áreas, ¿sí? Y también tenemos 2 clases en vivo a la semana, donde hay una estrategia y hay otra estructura terapéutica que es conmigo. Y me quisiera quedar aquí contándoles todos los bonos adicionales y todo lo que contiene el programa Alquimia Cuántica, pero no lo voy a hacer porque hay sorpresas que solo las pueden averiguar agendando hoy una llamada de diagnóstico conmigo, con mi equipo, en donde te vamos a contar todos los secretos que contiene el programa para que puedan generar sus primeros ingresos y construir su modelo holístico. Y no solamente su modelo, su negocio holístico. Quiero contarles también que nuestro programa es 100% personalizado. Nosotros no tenemos más de 25 personas en el programa y definitivamente eso hace que no podamos aceptar a muchas terapeutas porque básicamente queremos mantener ese acompañamiento y cumplir con la promesa. Me encantaría que todas estuvieran allí y que tuvieran esta información, pero solo las que estén realmente comprometidas van a ser parte del programa. No tengo duda que es el mejor momento para que inicies. Así que aprovechen esta oportunidad y agenden esta sesión gratuita conmigo, con mi equipo, para ver si pueden ser parte de este programa. Haz clic en el link de la descripción para que agendes esa sesión ahora mismo.